Israel, como todos sabemos, se encuentra ahorita en la zona territorial que se conoce como Gaza y que en el Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos modernos del siglo XXI, Filistea era la época donde vivían los gigantes. Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Sus hermanos vivían en la zona donde está ahorita el territorio de Gaza. Israel se encuentra ya al norte, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, donde se esconden más de 40,000 grupos, 40,000 terroristas del grupo Hamas. Y pues ahorita ya les contestaron el fuego de la parte del norte. Los de Hezbollah van a abrir 2 frentes de batalla, lo están condenando la Corte Internacional. Se han unido naciones para condenar a Israel de que los palestinos necesitan 2 estados. Y vimos un mundo muy confundido porque antier Rusia manda 3 buques de guerra y un submarino nuclear a Cuba. 3 buques de guerra y el submarino Qassam, que es el submarino más moderno de la época del siglo XXI, y es el submarino que es indetectable. O sea, tiene una tecnología impresionante donde está, nadie puede detectar dónde se encuentra. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cuba con 3 barcos destructores. Esta misma situación sucedió en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, de la Unión Soviética, mandó misiles a Cuba, a Fidel Castro. Y cuando el presidente John Kennedy descubren por los satélites que había misiles apuntando a Estados Unidos, pues Kennedy le dio un ultimátum a Nikita Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en que el mundo estuvo en peligro de una Tercera Guerra Mundial, y ahora este mes es la segunda vez. China está a punto ya de invadir Taiwán y está el continente americano completamente bajo el control de Irán. ¿Sabían ustedes eso? Los países sudamericanos se encuentran bajo el control de Irán desde hace 12 años. Europa, si Erdogan, el presidente de Turquía, renuncia a la OTAN, entonces se queda Europa sin ejército, porque es el ejército más grande que tiene ahorita Europa. Ya renunció Inglaterra a la Unión Europea, renuncia Turquía, queda Europa como un pollito, como un patito feo, sin Estados Unidos y sin Rusia. Todo está acomodado y todo tiene una relevancia. Nada es por accidente, nada está sucediendo por coincidencias. Todo se está acomodando, todas las piezas del rompecabezas de este libro están poniéndose en su lugar, donde aquí se nos muestra con siglos de anticipación qué es lo que está pasando, qué sucederá, para que tengamos paz, para que sepamos que nuestra vida es muy corta, que el mundo está completamente corrompido ya no hay democracia, ya no hay libertades, ya no hay moral. Las filosofías están completamente derribadas, ya no hay un objetivo principal para perseguir más que las locuras, yo le llamo las marihuanadas del Foro Económico Mundial, que van a producir dioses, una super raza humana con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y la genética. Aquí en este mundo nos encontramos tú y yo. Y si le agregas las redes sociales, las miles de mentiras diario, en internet, en Instagram, en todos lados, que esto, por acá, llegan los jóvenes, no saben si es verdad, si no es verdad, si es verdad, si es melón, si es sandía, etcétera, etcétera. Y hay una confusión y una desorientación, pero esto no debe suceder en los que seguimos a Jesús. Y si tú perteneces a ese mundo desorientado, corrompido, donde ya ha llegado la depresión a tu vida, la falta de ánimo,
¿Ya para qué? Como dice en mi tierra, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Aquí muchos, ya viene Jesús, ¿ya para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? Si tú eres esas personas, es simplemente porque no te conectas a la red verdadera, pero tú no tienes ganas de informarte, te vas a hundir. Vas a seguir oyendo las voces de estudiantes, maestros, comentaristas de televisión, del radio, que no saben ni lo que están diciendo. Y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. Muy bien. En Daniel capítulo 12, voy a usar este versículo una vez más. Hace 2600 años se nos da una advertencia. Hace 2600 años, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Cuando vean ustedes el tiempo del fin. Importantísimo. Es una frase que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No se refiere al fin de la iglesia, se refiere al tiempo del fin de la historia de Israel. Porque la iglesia, el fin de la iglesia, el tiempo del fin de la iglesia, termina con el arrebatamiento o con el rapto. El momento en que desaparezcamos millones de personas del mundo, la iglesia ya no está en el mundo. Dios regresa otra vez y toma las piezas antiguas que es Israel y las pone en el tablero, que es todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que Dios pone a las 7 iglesias con los candeleros y le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de estas. Apocalipsis 1, 19. ¿Cuáles son después de estas? Después del capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Y entre el capítulo 4 y 19 del Apocalipsis no aparece la iglesia. Cuando veas la palabra santos en el Apocalipsis, son los que se convierten en el tiempo del anticristo. Y los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Y va a haber 144,000 judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu, que van a predicar y van a terminar lo que la iglesia fracasó. Porque la iglesia va a terminar en la apostasía. Hace unos momentos estamos platicando aquí los pastores, es impresionante lo que se está predicando en las iglesias, en las redes. Es increíble lo que se está diciendo. Y la gente todo lo absorbe, todo se lo come, todo lo mastica sin discernir qué es verdad y qué es mentira. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no le interesa a la mayor parte del pueblo de Dios irse con Jesús. Y muchos de ustedes, cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, vas a lamentarte, vas a llorar, te vas a jalar los pelos. Era cierto, era cierto, era cierto. Te vas a tener que quedar y enfrentar un mundo como no te imaginas, el terror y las cosas que van a suceder. En el versículo 9 y 10, el ángel le dice a Daniel, después de que no abran estas palabras hasta el tiempo que del fin, respondió anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Versículo 10, muchos limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿eres tú entendido? ¿Entiendes qué está pasando? ¿O formas parte de los miles de protestantes allá en las calles del río hasta el mar, Palestina sea libre, sin ni siquiera saber de qué río se refieren? Unos contestaron que el río Bravo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y que sean miles de estudiantes de Harvard, de Yale,
de Columbia, de Princeton, de Oxford, que se involucren, que hoy estos estudiantes en esas universidades, me imagino que tienen un coeficiente intelectual más allá de lo normal para estar en esas universidades tan caras y tan difíciles que te acepten, y tendrían un poco más de entendimiento de lo que está pasando en el mundo. Y nos sorprendemos ahora actualmente. Les recomiendo, grabé ayer una conferencia llamada "Los estudiantes aceptando el Islam". Ya está en el YouTube, la hicimos en vivo, hemos tenido miles de vistas. Y aquí explico claramente por qué los estudiantes han sido engañados. Tenemos que informarnos, hermanos. Tenemos que meternos y tener esta información para saber qué es lo que está pasando. Muy bien. Veamos la amenaza de las ideologías y metas del Islam. A los que no han tenido la intención o el tiempo o la flojera de meterse a escuchar las conferencias anteriores donde hemos explicado de la A a la Z, es importante que recuerden que la Biblia nos enseña que el gobierno futuro del anticristo va a estar formado por 10 naciones. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la meta a donde la Biblia termina? La Biblia termina en Apocalipsis 13, diciéndonos hace 2000 años que va a venir un gobierno globalista, un orden económico mundial, religioso y político gobernado por un dictador. Ahora bien, antes del siglo XXI no habían las posibilidades ni la tecnología que tenemos actualmente para que esto sea una realidad. Pero hemos alcanzado en el siglo XXI una tecnología tan elevada dentro de la misma genética, física y matemáticas, donde todo esto lo están usando para poder desarrollar un gobierno global, donde es posible ya es posible que un solo hombre gobierne el mundo, gracias a la tecnología que el mundo tiene. Todavía el siglo pasado era imposible. Estábamos en el siglo pasado con los satélites de comunicación, el iPad, las computadoras, el internet se inventó, etcétera, etcétera. Pero este siglo, estos últimos 24 años del siglo XXI, ha progresado la tecnología de una forma impresionante. Entonces, la Biblia profetiza que se van a unir 10 naciones islámicas, dirigidas por un hombre llamado el Anticristo, y que el Islam va a llegar a conquistar la mayor parte del mundo. Actualmente, un botón de muestra, el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, que son las naciones que forman el Reino Unido, hay más mezquitas musulmanas que iglesias católicas o cristianas. Más de 10 ciudades del Reino Unido, los alcaldes son musulmanes. Obligatorio ahorita en Inglaterra y en el Reino Unido enseñar en las escuelas el Islam. Y además el idioma o el lenguaje arábico. En Francia, en Inglaterra, ya no saben qué hacer con la migración islámica. Ayer, rodearon la Casa Blanca en Washington. Ayer, miles de personas se disfrazan y se ponen las cachuchas, ¿verdad? Y las bandanas del grupo terrorista de Hamas. Increíble. Rodearon la Casa Blanca, incendiaron quién sabe qué tantas cosas, y el presidente Biden ordenó al servicio secreto que se replegaran y los dejaran, que tampoco interviniera la policía. Cuando en un gobierno sucede esto, donde el gobierno no entiende que fue puesto por Dios para detener el crimen, el robo, los secuestros, las violaciones, y garantizar a los ciudadanos que vivamos en paz, bajo libertades, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno no hace eso, entonces viene la anarquía.
La anarquía es el resultado de la falta de leyes, porque ahora ya no hay leyes, ya la democracia se acabó, el capitalismo se acabó, el libre mercado se acabó. Ya no hay absolutamente nada en lo que la sociedad se sostenía desde judeo-cristiana, hace más de 2000 años. Todo a nuestro alrededor estamos viendo cómo se derrumba todo comienza a derrumbarse, a caerse, no hay valores morales, no hay códigos, no hay de conducta. Cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando sucede esto, todo el pueblo, todos nosotros, los seres humanos, comenzamos a percibir entre nosotros, en nuestro sistema cognitivo, la frustración, unas ganas de justicia, unas ganas de protestar, frustración, amargura, incertidumbre, miedo. Y le agregamos a eso todavía que las cadenas masivas de comunicación, y ya viene la gripe aviar, y ya viene la pandemia, y 10,000 metros por acá, como lo que pasó en la pandemia, y esto y el otro, y esto y el otro, y ahora vienen vampiros y en la noche te van a picar. Nos tienen así, ¿verdad? Y ya viene esto, y se murieron aquí en México, y el primer caso de esto aquí, por aquí, y estamos así, por todos lados. Hay una propaganda, hay un programa para poder mantener a la gente bajo el miedo, que es deliberado, a propósito, porque mientras más miedo, más débil es tu sistema inmune. ¿Sabías eso? Que si algo te debilita el sistema inmune, es el miedo. Un mundo de mentiras. Y esto todo es, vuelvo a repetir, detrás hay un programa, entendámoslo, seamos entendidos, hay un programa satánico para matarnos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Veamos actualmente por qué Irán. Tenemos que entender esto. Se ha convertido la nación de Irán, que de acuerdo a la Biblia, lo hicimos ahorita en la conferencia pasada, va a ser una de las naciones principales del anticristo. Aparece en Ezequiel 38, 4 y 5 con el nombre de Persia. Entonces, cuando veas Persia en el Antiguo Testamento, es Irán, porque en 1935 le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces, Irán se ha convertido en el centro, en el timón, en el corazón de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Antes de que Hitler en 1939 iniciara la guerra invadiendo Checoslovaquia y Polonia, Hitler tenía un amigo íntimo que se llamaba Al-Husseini, con doble S, de Samuel Husseini. Este hombre era reconocido como uno de los califas en el Medio Oriente, con muchísima influencia. Y fue Husseini, antes de los nazis, que comenzó a convencer a Hitler exterminar a la raza judía. Vino la Segunda Guerra Mundial y pues no lo lograron, aunque mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera, etcétera, y en otras naciones. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y Husseini continuó viviendo porque Hitler se suicida, y Husseini conoce a Yasser Arafat, un árabe al que lo convence de que él tiene que continuar con la meta que no pueden permitir de ninguna manera el Estado de Israel. Tenemos que acabar con los judíos. Entonces se muere Husseini y Yasser Arafat funda el movimiento para la liberación de Palestina, la PLO, Palestina, Movimiento de Liberación, y Yasser Arafat se convierte en el terrorista más grande del siglo pasado y funda Arafat la Yihad y funda Hamas, que la palabra Hamas significa violento. Entonces, este movimiento inicia en 1972 del siglo pasado. Van a las Olimpiadas en Múnich, en Alemania, infiltran el campo olímpico
y secuestran a todos los atletas judíos. 1972, las Olimpiadas en Múnich, Alemania. Los secuestran ahí mismo en el campus de las Olimpiadas. Rodea la policía todo el campus donde estaban los atletas guardados. En 4 o 5 habitaciones estaban los terroristas. Piden un helicóptero, se los dan por fin, porque comenzaron a matar a los atletas judíos, y cuando suben el helicóptero los matan a todos. Este movimiento se llamó Septiembre Negro. Es el primer grupo terrorista del siglo pasado, Septiembre Negro, antes de Hamás. Y entonces Yasser Arafat es invitado, porque en el 79 los ayatolás de Irán ya se habían constituido como los líderes terroristas en el Medio Oriente. Invitan a Yasser Arafat y le dice: tráeme un grupo de Gaza, de jóvenes, tráelos a Irán y los vamos a entrenar. Y ahí en Irán se entrenó el grupo terrorista Hamás. Ya que los entrenaron, porque dijeron: es que ustedes junto a Israel no pueden tener un gobierno civil, porque el gobierno civil se instituyó en 2007 del siglo XXI, y el gobierno se llamaba Al-Fatah con Mahmoud Abbas como presidente. Pero Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, aunque ya de adorno, viene el grupo entrenado por Irán, le quitan el gobierno civil y se convierte el grupo terrorista de Hamás en el gobierno de Gaza. Y comienza el mundo a mandarle billones de dólares a Gaza para los palestinos, y el grupo de Hamás lo invierten en 750 kilómetros. 750 kilómetros. Gaza tiene 50 kilómetros de largo. Fíjate lo que estoy diciendo. El territorio de Gaza tiene 50 kilómetros por 10 de ancho. 750 kilómetros, un nido subterráneo debajo de Gaza, pero de todos los hospitales, de todas las escuelas, de todos los kinders y de todas las familias que tenían niños pequeños. De estos billones de dólares los invierte en una subestructura impresionantemente moderna, con aire acondicionado. Había túneles donde un coche cabía entero. Mientras los líderes de Hamás se van y compran sus casas en Qatar, de 6 millones de dólares. Y su objetivo es el siguiente: vamos a matar judíos para provocar que nos contesten los miles de cohetes que han seguido echándoles desde 1950, los 50, 60 del siglo pasado. Y cuando nos manden cohetes, vamos a sacar que mataron niños y civiles y hacernos víctimas, para que el mundo se compadezca y odien a los judíos. Bueno, desde entonces todo esto ya lo tenemos bien descrito en las conferencias antiguas. Vean ustedes, y vamos a hablar rápidamente de estas organizaciones, porque el conflicto en Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al otro día, 15 de mayo, esto fue el 14 de mayo del 48, el 15 de mayo lo atacan 3 naciones a Israel: Egipto, Jordania y Siria. No pueden con los judíos, los vuelven a atacar en 1956 por el pleito del canal de Suez. El presidente Abdel Nasser de Egipto provoca la guerra y tampoco los pueden derrotar. Israel otra vez sale de vencedor. 1967, la tercera guerra. Se juntan ahora todas las naciones árabes para poder exterminar al pueblo de Israel. De una forma milagrosa, los judíos se suben a sus F-35, acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de Siria. En 4 días no había aviones enemigos. Los judíos avanzan hacia la península del Sinaí, toman la península del Sinaí, las colinas del Golán, y por primera vez en la historia recapturan la ciudad de Jerusalén, para que se cumpliera la profecía bíblica. Como no pueden tampoco las 5 naciones árabes sacar a si tú ves a Israel es como el estado de Virginia en Estados Unidos, es un puntito en medio de 22 millones de árabes. Como no pudieron, volvieron a atacarlos
1973, la guerra de Yom Kippur. Los judíos vuelven a ganar. Y entonces se juntan Arafat con todos los líderes y dicen: ¿qué vamos a hacer? Por la guerra, imposible sacarlos, aunque somos 10 veces más que ellos, no los podemos sacar. No entendemos qué está pasando. Ya sé, dice Arafat, vamos a armar grupos pequeños, terroristas, en el mundo entero, para provocar a través del miedo y la incertidumbre y atacarlos de diferentes frentes, porque ya como naciones no podemos contra ellos. Formaron Hamas, vele apuntando. Después Irán entrenó a los miembros de su guardia revolucionaria y le pusieron el nombre de Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Después vino Al Qaeda con Osama Bin Laden, que lo mataron, ¿verdad? Un grupo de Navy SEALs, un grupo experto en Estados Unidos lo fue y lo mató allá. Entonces tenemos Hamas, Hezbollah, Al Qaeda. Después vino ISIS, aprovechándose la guerra civil de Siria. Después vino la Jihad palestina. La palabra Jihad significa guerra santa. Siempre que oigas la palabra Jihad es guerra santa. Después vino el grupo de Al Qaeda que dirigió Osama Bin Laden. Y así vemos nosotros que tenemos a los Houthis finalmente en Yemen, en la península arábica, junto al Golfo Pérsico, que están controlando actualmente el Mar Rojo. El Mar Rojo está junto a Egipto, y el Golfo Pérsico, que son los dos, uno es el Mar Rojo y el otro el Golfo Pérsico. Es importante checar de vez en cuando, no solamente dónde está Toluca. Hay que meternos de vez en cuando los mapas y poder ver en qué mundo estamos viviendo. Y cuando hice estas conferencias con la Biblia, llega a tu casa, abre el mapa y chécale, métete, profundízate, involúcrate, para que tengas entendimiento de lo que está pasando. El Golfo Pérsico, que está en la península arábica, donde está Kuwait y están todas estas estados, Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes, está Irán en la mera punta casi, controlando los barcos, porque ahí se transporta el 35% del petróleo del mundo. Entonces, tanto en el Mar Rojo junto a Egipto como el Golfo Pérsico lo están controlando los Houthis, que es el último grupo terrorista que Irán ha entrenado. Ahora, muy bien, veamos por orden. La Organización para la Liberación de Palestina fue creada, repito, desde antes de Arafat, pero oficialmente en 1964, con la intención de convertirse en el primer instrumento para exterminar, aniquilar, borrar del mapa a la nación de Israel. Para obtener estas metas, desarrollaron tácticas terroristas como las que les mencioné. En el 72 invadieron, ¿verdad?, la Vía Olímpica en Múnich, Alemania, y después continuaron con otras. Tenemos en segundo lugar a Al Qaeda. La palabra Al Qaeda significa la base o base militar, que es lo que ellos quieren dar a entender. Y su meta fue principalmente de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre multimillonario de papás. Era papás millonarios. Y esto se le reconoce, se le da un poco de crédito a Osama Bin Laden por esto. Porque él no quiso las riquezas de su familia en Arabia. Él dijo: no, es que yo tengo que pelear y estaba completamente también concentrado, tenemos que matar a los judíos. Pero Osama Bin Laden, que se convirtió en el estratega de la destrucción el 11 de septiembre del 2001 de las 2 torres gemelas de Nueva York, Osama vio que para poder conquistar el mundo y tener el control de todo el Medio Oriente, ¿quién estaba ayudando a Israel? Desde el 48, ¿qué nación lo ha ayudado? Estados Unidos. Entonces, Osama Bin Laden se enfocó a mandar grupos terroristas a Estados Unidos. El 11 de septiembre, 19 musulmanes árabes radicales se montaron en 4 aviones comerciales,
Se fueron contra 2 torres comerciales, otro contra el Pentágono y otro no llegó a la Casa Blanca porque se cayó en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque los tripulantes impidieron que los secuestradores llegaran a la Casa Blanca. Murieron casi más de 3.500 personas en el primer ataque terrorista del Islam en Estados Unidos. Y desde el 11 de septiembre del 2001 de este siglo a nuestros días, nadie sabía quién era Irak, Siria, que Osama Bin Laden, que el terrorismo, que por aquí y por allá. Comienza, Estados Unidos despierta una realidad. No somos vulnerables, pero somos vulnerables, perdón. No somos invulnerables. Con el ejército que tenemos y todo, nos sorprendieron y mira nomás, casi llegan a la Casa Blanca y acaban con la cuartel general del gobierno norteamericano. Entonces el presidente Bush inicia la guerra contra ellos, matan, ya sabemos, a Osama Bin Laden, y Al Qaeda mantiene la visión del califato y comienza Bin Laden a anunciar que viene el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? La palabra Mahdi significa el guía o el Mesías, porque de acuerdo a la tradición de los islámicos, de los chiitas, porque el Islam se divide entre chiitas y entre sunis, y los chiitas creen que viene un hombre que va a llegar al Medio Oriente como el califa, que para nosotros va a ser el anticristo. Y este hombre tiene que aparecer después de una guerra sangrienta, donde el Medio Oriente va a resurgir esta figura de un Mesías musulmán, mostrándole al Islam que él es el salvador del mundo, que para nosotros va a ser el anticristo. De esto hablo bastante en la conferencia anterior. Vemos nosotros en tercer lugar, después del Hamas y Al Qaeda, a la Yihad Palestina Islámica. Este grupo militante islámico tiene sus cuarteles en Damasco, en Siria, donde gobierna los Assad, que son una generación, esta es la tercera generación de Bashar Assad, de hombres que tienen el control de Siria y donde Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente. Entonces, Siria para Putin es algo estratégico porque es la única base en Siria que da al Mediterráneo. Y por lo pronto, Rusia tiene que tener barcos de guerra en el Mediterráneo y los tiene en Siria, porque Siria está junto al mar Mediterráneo. Entonces, esta es la razón por la cual nunca han podido con Siria, ni han permitido que destruyan a Siria, porque tocar a Siria es tocar a Rusia. Y así entendemos por qué actualmente ni siquiera Israel ha podido bombardear más que zonas de Damasco alrededor y otras ciudades cuando hubo la guerra civil contra ISIS, pero jamás se van a meter con el gobierno, porque entonces sí viene una tercera guerra mundial. Pero a todo esto nos estamos acercando con mucha velocidad. En cuarto lugar, ISIS. La palabra ISIS significa Islamic State of Iraq y Siria. O sea, son las siglas del Estado Islámico de Irak y de Siria. ISIS ha sido uno de los más crueles de todos los grupos terroristas hasta que ahora jamás les ganó. Con la matanza del 7 de octubre del siglo pasado, jamás se llevó el premio de los más sanguinarios, los más crueles, los más desalmados. Los nazis parecían Pinocho con lo que hicieron los de Hamás en los kibbutz de Israel. Entonces, sí, ISIS, surge un líder entre ISIS y él dice que él es el Mahdi, o que creían que era el Mahdi. Y entonces este líder en ISIS dice así: bueno, si nuestro Mesías que estamos esperando los musulmanes, eran chiitas también, islámicos chiitas, tiene que venir una guerra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a provocar en el Medio Oriente una guerra. Fue lo que dijo ISIS. ¿Y saben lo que hicieron? Mataron a un piloto japonés, a un piloto de Francia, a otro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y los metían en las jaulas, los quemaban con gasolina, secuestraron de todas las nacionalidades, y el mundo comenzó a preguntarse: ¿cómo puede este grupo terrorista
echarse al mundo entero. O sea, no solamente están matando judíos y americanos, están matando filipinos, están matando franceses, están matando italianos, etcétera, etcétera. Y los formaban en la playa, los vestían de naranja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Y les ponían un cuchillo aquí. Y ellos, la religión del Islam es la única religión que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 23, chécalo, Apocalipsis 23, dice que el anticristo va a usar la decapitación. Cada vez nos corroboramos más de que el próximo gobierno es un gobierno islámico global. Entonces ISIS comienza a matar a todos, y lo estaba haciendo porque no entendía el mundo occidental que ellos a propósito querían que las naciones se les vinieran encima. Sí, querían que los bombardearan para provocar esa guerra, porque de esa guerra surgiría el Mahdi. Y si este líder que surgió, ya se me olvidó cómo se llamaba, sobrevivía, entonces lo iban a adorar como el Mahdi, y para nosotros sería el anticristo. Bueno, pues surgió en Estados Unidos el presidente Trump, y el presidente Trump les declaró la guerra a ISIS y lo sacó del Medio Oriente. Se fueron, ahorita están en Afganistán, y todos los grupos de ISIS eran los sobrevivientes de la guerra de Saddam Hussein. Eran todos los generales que sobrevivieron cuando mataron a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Irak lo mataron, lo encontraron 2 metros bajo tierra, todo barbón lleno de piojos. El gobierno de Irak lo ahorcó, lo juzgaron, lo ahorcaron. Pues los que sobrevivieron de sus carniceros sobrevivientes formaron el grupo de ISIS y se fueron ahorita a Afganistán. Vamos a ver, ¿quién está en Afganistán ahorita? Los talibanes, tus maestros de hebreo. Está ISIS y están los de Al-Qaeda. Al-Qaeda muere Osama bin Laden, se van a Afganistán. ISIS mueren algunos, se van a Afganistán. Se van con los talibanes y ahorita Afganistán lo abandona Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando salió el presidente Biden? Yo grabé un video sobre eso, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Por qué abandonó Estados Unidos Afganistán? Y dejaron en Afganistán 6 billones de dólares en armamento Estados Unidos. Y en 2 días los talibanes conquistaron la nación de Afganistán, sacaron a Estados Unidos y se convierte Afganistán hasta este momento en el cuartel general del terrorismo internacional. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de Ezequiel 38. Afganistán y Pakistán formarán parte de las naciones del anticristo también. ¡Qué increíble! Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Entonces Trump saca a los de ISIS, los que sobreviven se fueron para allá, y ahorita queda nada más Hamas, queda Hezbollah, quedan los Houthis, y quedan la Yihad Islámica, que están en Afganistán con los talibanes, que están esperando rearmarse para poder atacar a Estados Unidos, que esto ya no tarda en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos nosotros que Hezbollah, que es el partido del pueblo del Líbano, le dicen al presidente del Líbano: usted se me queda ahí de adorno, y usted no va a hacer nada, aquí mandamos nosotros. Lo mismo que hicieron los de Hamas en Gaza, a Mahmoud Abbas, al presidente: usted se queda aquí y nosotros vamos a gobernar. Entonces vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas, todos con el mismo objetivo: exterminar al pueblo de Israel y a Estados Unidos. Y cuando vemos que esto aumenta cada vez más, como ayer rodearon la Casa Blanca para incendiar, y el presidente ya no quiere hacer nada porque las elecciones vienen y quieren que él quiere que hasta los de Hamas voten por él, ¿verdad? Lo loco que está el presidente de Estados Unidos. Nos damos cuenta a la locura en la que el mundo se encuentra. Hezbollah es fundada en 1982 y comienza en Beirut y en Francia en el 83, matando 300 personas en el primer ataque terrorista. El líder de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah.
con un ejército de más de 150,000 soldados, con más de 500,000 de cohetes y balísticos, algunos ya parece con cabezas nucleares. Y el futuro profético nos muestra claramente que hemos llegado al final de la historia. Esto en Israel no se va a parar. Ahorita ya nadie puede viajar a Israel. Ahorita ya no puede ir nadie al Medio Oriente. Ahorita Europa está en un caos económico tremendo. Este año es probable, casi hay un 80% de probabilidades que el dólar sucumba. Ya no va a ser la moneda que rija el petróleo en el mundo. Desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar es la moneda con la que todas las naciones compraban el petróleo. Ahora ya se juntaron los de BRICS, que son Brasil y Sudáfrica, etcétera, etcétera, con otras naciones. México ya se unió al BRICS también, se quiere unir también al BRICS para poder derribar al dólar, junto con Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, Corea del Norte, la India y todas las naciones del Oriente, un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el pastel es el petróleo del Medio Oriente. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo, porque es el gas natural con el que todos nos vivimos. Sin petróleo no hay producción de nada absolutamente. Con eso fabrican llantas, con eso fabrican todo. Ahora, muy bien, si el Medio Oriente se encuentra entre Irak, Arabia y la nación del Medio Oriente, el petróleo, ¿qué hace Israel ahí? Es la única nación democrática. Y Estados Unidos está defendiéndolo. No, vamos a matarlos. Y mientras no los exterminemos, nunca podremos ser dueños del mundo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el odio sobrenatural de la dimensión espiritual, moviendo a los gobernantes del mundo para poder exterminar a esa nación que, a propósito de Dios, la planta ahí para demostrarles a todos alrededor que por más que hagan, nunca la podrán destruir. Porque Israel es el santo de Dios. Se le llama a Jehová el santo de Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se cumplan las profecías. Si Israel no hubiera regresado en el 48 como nación, ¿qué profecías se podían cumplir? ¿A quién va a perseguir el anticristo? ¿Cuándo van a construir el tercer templo? Si no hay Israel, tampoco hay Apocalipsis, ni los 144,000 judíos. Entonces, cuando llega Israel a su territorio, el diablo, pero que se recalentó. ¿Cómo es posible? Hitler, ¿para qué te puse cabeza de albóndiga? Te volviste loco, ¿verdad? No, tú me volviste loco, le haber dicho Hitler después en la otra vida. Pero continuó con su odio contra ellos, lanzando a las demás de las naciones árabes, y Satanás, él sabe que mientras la nación de Israel siga con su influencia en el Medio Oriente, no podrá jamás tomar el control de las riendas del mundo. Y el anticristo, que va a ser un personaje poseído completamente por Satanás, a eso vendrá. Se va a sentar en una mesa. Por favor, vengan todos los judíos, el gobierno judío, vamos a sentarnos. Vamos a firmar un pacto. Siéntense por 7 años, Daniel 9, 24 al 27. Y aquí les voy a dar la seguridad, en esta firma que voy a dar, de que en 7 años, la semana 70 de Daniel, nadie los va a tocar. Pregunta: ¿a qué estado va a llegar Israel? De temor de tantas amenazas, que se va a tener que sentar con un hombre, donde este hombre tiene que representar un poder sobrenatural para que las naciones islámicas no toquen a Israel. Forzosamente el anticristo tiene que ser islámico.
El anticristo va a ser musulmán. Y como lo reconocen que él es el Mahdi, el que estaban esperando, lo van a respetar y no se van a meter con Israel en 3 años y medio. ¿A quién más le harían caso los judíos? No le harían caso a ningún líder que no fuera musulmán, porque para ellos Alá es Dios y Mahoma el único profeta, y a nadie más le hacen caso, a ninguna otra religión. Está prohibida cualquier otra religión en el Islam. Tú vas a Gaza y es la única religión que prevalece, o en Indonesia, o en Etiopía, o en Sudán, o en las naciones donde más el Islam ha crecido. Entonces este hombre que es el anticristo va a detener a todos. Se me calman todos, por favor, no se metan con ellos, y les va a decir a los judíos: ahora sí pueden reconstruir su templo, y van a reconstruir el 3er templo, y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24 versículo 15, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan, les dice a los judíos Cristo, porque viene una tribulación como nunca la ha habido en la historia del mundo. Y se inicia lo que es la gran tribulación. Después de 3 años y medio, viola el pacto, comienzan a perseguir a cristianos, y hay de ustedes que se encuentren en este tiempo vivitos y coleando. No van a poder esconderse ni en Chapultepec. Y la historia, tal como la Biblia la describió con tantos años de anticipación, la tenemos desarrollándose en nuestros ojos. Y el mensaje de Dios es: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo pronto por ustedes. No te desanimes. Sí, anímate. Si te sientes animar, anímate, porque si tú te desanimas, vienen los demonios y te hacen que te hundas más. Es un lujo que un cristiano se desanime. De alguna forma di: alabao, alabao, alabim, bomba, yo, ra, ra, ra. De plano, si no hay nadie ya, ni mi mamá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijas no me quieren, mi madrina que me bautizó no me quiere, pues alabado, pues yo me voy a levantar y tengo a Jesús, y contigo, Jesús, conquistaré reinos y murallas, y seré a los montes más altos, porque tú eres mi Señor Jesús. Pero como decimos vulgarmente en mi tierra, si te agüitas, si te dejas de caer, si te desanimas, ya el diablo, alabado, máchelo más y más y más, y apachúrrenlo más, hasta que llegas hasta el suicidio, o a perder toda esperanza y toda luz. Y somos llamados a permanecer firmes en una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, a la cual todos hemos sido llamados. Tenemos que echarle ganas a la vida. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir, y ya no tarde el venir por nosotros. ¿Estás tú listo para irte con Él? Te damos gracias, Señor Dios de los cielos y de la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y al que nos ha sentado en lugares celestiales junto al Padre, el que era, que es y que ha de venir. Y así nos dijiste estas palabras: Señor, yo soy el que murió, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del reino de Dios, y tengo los candeleros y las estrellas en mi mano para hablarles a todas las iglesias y decirles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día que te sorprende la muerte, morirás en paz, porque vendrán mis ángeles a recogerte, para que tu pie no tropiece en piedra mientras vivas, para que librarte del lazo del cazador, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por el Altísimo. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto en Él has confiado. Él te va a levantar, va a poner tus pies sobre la roca, saciará tu sed, sanará tus heridas y te mostrará su salvación, que es más grande de nuestra propia imaginación. Innumerables son las obras de Jehová. Bienaventurados todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo ha llegado. El tiempo está cerca. El tiempo que profetizaron los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo ya está entre nosotros. Qué dichosos somos en esta generación de poder ver con nuestros ojos y presenciar como testigos que la palabra de Dios es indestructible, es inescrutable. La palabra de Dios permanecerá, los cielos desaparecerán, pero lo que Jesús ha escrito a través de su Padre permanece para siempre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra y ahora les dices a muchos de ustedes que nos ven por los medios de comunicación o los que están presentes, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué quieres llevar todas esas cargas en tu vida? Dice Jesús, dámelas. Yo quiero cuidarte, tengo cuidado de ti, de tu familia, tus hijos, tu trabajo. Descansa en mis promesas. Ve lo que en esa cruz hice con mi sangre por ti. Di mi vida entera para que pudieras tener una vida y una vida en abundancia. Dile, Señor, entra a mi corazón como mi Salvador en este instante. Te recibo con toda la pasión de mi alma. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por resucitar a los 3 muertos a los 3 días para que vencer la muerte y mostrarme que tienes el poder de mi vida y de mi resurrección. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso libro tenemos. Este libro tienes que tenerlo aquí, mira. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque nuestro corazón descansa en la Biblia. La intención del diablo es esto. El día que él saque esto de tu vida, y lo va a intentar todos los días, nos quedamos vulnerables ante los ataques del maligno. El día que tú creas que puedes vivir separado de la palabra de Dios y que tienes el poder y la sabiduría para ser esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, es el orgullo, porque separados de Él y su palabra es Él es el verbo hecho carne, nada podemos hacer. Entonces Él nos manda que diario vengamos a la Biblia, diario. Ponte la disciplina en tu vida. Diario venía la palabra, los salmos en la mañana, tener un tiempo 10, 15 minutos con Dios en oración. Padre, esta mañana tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me harás descansar, confortarás mi alma, conforta a mi hijo, Padre, conforta a mi esposo, conforta a mi esposa, te pido por esto, te pido por aquello, y comienzas e inicias una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo, porque tú puedes tener una religión sin ser cristiano, tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Entonces el cristianismo es eso, te has empalmado, amalgamado con la misma persona de Jesucristo que vive en tu corazón y en mi corazón por los siglos de los siglos, y mientras Él venga, guarda tu corazón y ten mucha paz. En este momento estamos enlazándonos con todas las redes de internet, de YouTube, de live stream, y le damos Facebook, y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que puedan ustedes a través de la tecnología moderna
estar recibiendo esta señal en vivo y nos encontramos aquí en la preciosa, maravillosa ciudad de Oaxaca. No se imaginan todos ustedes que nos escuchan cómo se come aquí. Mi esposo y yo hemos viajado por casi todas las naciones y se los digo con todo mi corazón y sinceramente es de las mejores comidas, sobre todo las tlayudas. Así que los invitamos a todos ustedes que nos están viendo por la televisión. Vengan a Oaxaca, es una ciudad hermosísima, un clima insuperable, increíble el clima, pintoresca, bueno, unas montañas toda rodeada de montañas, tiene tantas cosas tan atractivas, ¿verdad? Y así que pues estamos muy contentos de estar aquí en esta ciudad preciosa y maravillosa de la ciudad de Oaxaca. Todos los que traigan su Biblia, les pido que la abran en Hechos capítulo 17. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Dice el versículo 16 en adelante, que va a ser el pasaje que vamos a desarrollar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo, o de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. La historia humana, como decía el doctor Freud, padre de la psicología moderna, está llena de religiones. Y este hombre, el padre de la psicología, dijo que el hombre es incorregiblemente religioso. Y la historia lo comprueba, porque no ha habido una sola civilización. Podemos recordar a los sumerios, egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Y nunca en la historia ha habido ninguna tribu, ninguna civilización que no adore algo o a alguien. De alguna u otra forma, el ser humano trae algo en su naturaleza que Freud no pudo interpretar, ni tampoco ningún hombre lo explica, porque esta religiosidad que el ser humano trae de una forma innata, inherente en su corazón, solo la Biblia nos explica su origen. Esto es muy interesante porque lo podemos ver a través de todas las imágenes. La historia está plagada de estatuas, de pinturas, y cuando el ser humano no sabe a quién adorar o cómo es ese Dios que siente que hay algo que tiene que adorar, el ser humano va y corta un pedazo de tronco de árbol y le da una forma humana igual a nosotros, y después nos hincamos ante lo que fabricamos con nuestras propias manos. O lo tomamos de yeso o de cemento, ya un poco más moderno, y hacemos estatuas y nos inclinamos delante de lo que nosotros fabricamos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, era la cuna de la filosofía griega. El Areópago era como una
un montecito donde traían a todos los oradores o a todas las personas que traían otro mensaje u otra filosofía, y a los griegos les interesaba sumamente escuchar algo acerca de la verdad. Entonces, cuando Pablo llegó al Areópago, a Atenas, lo invitaron a que él subiera al Areópago y les comenzara a compartir el mensaje que supuestamente ellos nunca habían oído. Y vemos nosotros en el versículo 22 que lo primero que Pablo menciona y lo primero que Pablo observa en la antigua civilización de la Edad de Oro de los griegos es que tenían una estatua inmensa con un letrero y decía: al Dios no conocido. Y Pablo les dice a los griegos: en todo observo que son muy, ¿qué cosa? Religiosos. Y esto es impresionante, porque si nosotros examinamos o leemos la vida de Platón, de Sócrates, de Demóstenes, de Aristóteles, todos estos griegos de alguna forma llegaron siguiendo la lógica elemental al conocimiento de que algo existía fuera del ser humano sin saber exactamente qué cosa era. Por ejemplo, los griegos son famosos por haber concluido con estas palabras: pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa de mi existencia no puede estar dentro de mí, porque ninguno escogió nacer ni escogemos morir. Entonces, esta causa, decían los griegos, trasciende o está fuera de nuestro control. Esta fuerza es algo, uno le llama la fuerza, otros espíritus, otros dioses, tuvieran miles de dioses los griegos, pero hay algo que trasciende el universo y que está fuera de nuestro alcance, superior a nosotros, que no podemos definir. Y es interesante porque la palabra religiosos, a los que les interese apuntarla, es interesantísima. Y esta palabra es una composición de 3 palabras griegas, que es deisi, daimon, esteros. Deisi, daimon, esteros, que significa temor a los demonios. Qué interesante. La palabra religioso significa temor a los demonios. Y cuando nos trasladamos de las raíces de las etimologías griegas al latín, vemos que la palabra religión viene del prefijo re, que significa volver a, y ligos, que significa unir o ligar. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a ligarse, a unirse con algo superior. Entonces vemos nosotros que la religiosidad es algo que es innato, inherente en el ser humano. A través de toda la historia, el ser humano ha tratado de entender de dónde vengo, quién soy, a dónde me dirijo. ¿Qué es eso que está, lo que trasciende? La brujería, por ejemplo, el satanismo, ¿qué es la brujería? La brujería blanca, la brujería negra. ¿Quiénes son los brujos? Son personas que tienen contacto ¿con quiénes? Con espíritus. Todos los indígenas que poblaron los Estados Unidos de Norteamérica, Cheyennes, los Apaches, los Sioux, todas las tribus indígenas que poblaron originalmente Estados Unidos de Norteamérica, todas eran espiritistas. Todos tenían brujos y chamanes que trataban de alguna forma de conectarse con el más allá. Vemos entonces por qué el ser humano, al darnos cuenta que la palabra religión está ligada con la superstición. La religiosidad está ligada con las personas supersticiosas. Agua bendita, la señal de la cruz, escapularios, estampitas de Santadeo,
patas de conejo, amuletos, piedras mágicas, pulseras que dicen que te dan energía y las andan vendiendo por todos lados, triangulitos o piedras mágicas, no pasar debajo de una escalera es mala suerte, subirte a un cuarto que tenga el número 13 o a un elevador que tenga pisos 13 es mala suerte también. Todas estas cosas son supersticiones. El Día de los Muertos, tan famoso en nuestra maravillosa República Mexicana, que es el Día de los Muertos. Todo esto es solamente ignorancia de lo que es realmente conocer al Dios verdadero. A mí siempre me ha gustado contar un cuento acerca del Día de los Muertos para ilustrarlo de la siguiente manera. Se cuenta que en el Día de Muertos estaba la India María en un panteón con una olla de mole. Y en eso entró al panteón la señora Pompidou, muy elegantemente vestida, con su abrigo de pieles y con muchas flores. Y pasó la señora Pompidou, o Richelieu, como le quieras tú llamar, y le dijo: India bruta, ¿cuándo crees que tu muerto va a venir por ese mole? Y le contestó la India María: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los indígenas, ¿verdad?, o la gente pobre como la gente educada, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Cuando los nazis, en 1939 al 41, se levantó Adolfo Hitler, eran 85 millones de alemanes cultos, licenciados, abogados, astrofísicos, científicos, 85 millones de alemanes que le creyeron a este psicópata que iba a establecer un reino de 1000 años y que él iba a solucionar todos los problemas sociales, todos los problemas económicos y políticos de aquellos tiempos en la Alemania. Entonces no hay ninguna diferencia. El ser humano es incorregiblemente religioso y esta es la razón por la cual estamos llenos de tantas supersticiones. Pero hace 2000 años, Dios bajó a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Dios tenía que bajar para Él destaparnos la mente, quitarnos las vendas, para que pudiéramos nosotros conocerlo, quién es Él. Porque mediante nuestras investigaciones, mediante la forma en la que estamos tratando a través de las religiones de encontrar a Dios, el ser humano nunca hubiera conocido a Dios. Era Dios quien tenía que bajar y decirnos quién es Él, porque jamás lo hubiéramos entendido ni conocido a través de la investigación humana, ni de ninguna religión. Entonces es maravilloso que Dios bajó hace 2000 años en la persona de Jesucristo y además nos deja un manual, nos deja un libro, que es el que tengo en esta mañana en mis manos y que se llama la Biblia. Y este libro, que está compuesto de 66 libros, es el libro que tiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de historia, de poesía, de literatura, de arqueología, de antropología, de psiquiatría y de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar, la Biblia. Y es una de las razones por las cuales yo tengo 35 años predicando este mensaje, siempre me ha gustado desafiar a los auditorios. En este momento no, porque pues se supone que todos somos cristianos, pero he tenido auditorios, ¿verdad?, con diputados, senadores, astrofísicos, científicos, y siempre les he hecho una pregunta: ¿quién de ustedes se atreve a decirme qué libro es mejor que la Biblia? En 35 años que tengo de predicar este mensaje, ningún político, ningún presidente, ningún senador, ningún científico, nadie se ha atrevido a decirme que de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, haya uno solo que se compare con la Biblia. Y la persona que se atreva a decir, bueno, pues es que el libro del origen de las especies de Carlos Darwin, no, a lo mejor el Ramayana o los Vedas,
No, pues el Corán de los musulmanes. No, pues a lo mejor el Tripitaka de Buda. O las poesías y el contenido de los libros de Zoroastro o de Confucio. Pues vamos a poner todas estas literaturas que tú tienes ahí, y ninguno de ellos, ninguno de los libros que se consideran sagrados contiene la información para conocer a Dios más que la Biblia. Y además, ninguno de los líderes de esas religiones resucitó de entre los muertos. En 1992-93, el Dalai Lama, un líder de una religión, ¿verdad?, de los hindúes y de muchos budistas, dijo al Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama: yo soy Dios. Así le dijo: yo soy Dios. Y recuerdo que yo mandé un correo a la embajada de China en México. Yo me encontraba en la Ciudad de México y le mandé a decir al Dalai Lama que si él era Dios, que nos dijera cuándo iba a resucitar, porque si él era Dios, entonces él tendría el control sobre su vida y lo podría anunciar a los 3 días o a los 5 días o el mes que entra: voy a morir, y además voy a regresar entre los muertos, y con mi resurrección les voy a probar que realmente lo que les dije era verdad. Nadie en la historia ha podido cumplir estas palabras más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue su resurrección la que transformó el Imperio Romano y la que ha cambiado la historia entre antes y después de Cristo. Vemos pues entonces a continuación por qué nosotros tenemos esa naturaleza que anhela conectarnos con alguien, con algo, explicarnos por qué nacimos, cuál es la diferencia entre nosotros y los animales. Hace 3000 años el rey Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Traemos la eternidad. Esto implica que tenemos esta fuerza dentro de nosotros que nos impele, nos mueve a buscar algo fuera de nosotros. Y esta es la razón por la cual existen tantas religiones, porque todas las religiones están tratando de comunicarse. Los hindúes tienen millones de dioses, los griegos tenían miles de dioses, y ¿quién puede negar que los griegos fueron las personas más cultas y los que usaron la razón y la búsqueda de la verdad más que los filósofos del siglo XX? Hace algunos años, cuando me tocó dar una conferencia en la Facultad de Filosofía en México, en una universidad, les dije a los estudiantes de filosofía, los retamos, porque es lo que los cristianos debemos hacer: desafiar a la gente, retar a la gente, mostrarle a la gente, picarlos, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Picarlos para que hagan esto y puedan decir: ah, caray, nunca había pensado en esto. Yo los piqué de esta manera a estos estudiantes y les hice una pregunta: ¿creen ustedes que los filósofos del siglo XX, Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, Sam Harris, Carlos Sagan, todos estos filósofos del siglo XX fueron ateos? Nunca en la historia ha habido tantos ateos como en el siglo pasado. Y les pregunté a los estudiantes: ¿ustedes creen que los filósofos griegos eran menores o que los filósofos del siglo XX ateos eran más inteligentes que los de la época de oro de los griegos? Y todos se quedaron callados, porque jamás ha vuelto a haber un Aristóteles, ni un Sócrates, ni un Demóstenes, ni un Platón. Por más que tú me menciones, como decimos, tu gallito Giro, o al que tú consideras el más intelectual de los intelectuales del siglo XX, ninguno de ellos se compara con los filósofos del siglo de oro. Entonces la segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué los filósofos griegos creían en Dios? ¿Y por qué los filósofos modernos del siglo XX negaron a Dios en todo el siglo XX? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque en el siglo XX nunca se habían descubierto tantas cosas científicas ni avances tecnológicos. 1902 el primer carro Ford, 1903 los hermanos Orville norteamericanos
realizan la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, en el proyecto Manhattan, el doctor Oppenheimer y Enrico comienzan a fabricar el bombardeo del uranio 235 y el plutonio para fabricar la reacción nuclear o la energía nuclear. 1956, la primera plataforma en el espacio. 1969, el hombre llega a la luna. 1970, la comunicación espacial entre satélites. 1990, los internet y los iPhones, y comenzamos a ver un mundo cibernético que desde Adán, escúchenme, desde Adán hasta el siglo XX, el hombre brincó del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en toda la historia sucedió en menos de 50 años en el siglo XX, cumpliendo la profecía de Daniel 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, lo que demuestra que nos encontramos en los últimos tiempos. Entonces, qué ridículo, ¿verdad? Que el siglo XX se haya levantado. ¿Y saben ustedes quién pavimentó la plataforma para el ateísmo del siglo XX? Tu padrino, Carlos Darwin. Carlos Darwin hizo un libro, El origen de las especies. Él fue a los archipiélagos y a los Galápagos a tratar de encontrar la relación que existía entre los animales o mutaciones que pudiera haber de una especie a otra. Yo recuerdo cuando leí el libro El origen de las especies, porque antes de que yo fuera cristiano, fui ateo. Así es, yo fui contagiado por la filosofía atea de los tiempos de mi juventud. Todos mis maestros eran ateos en la secundaria, en la preparatoria y cerca de la universidad. Todos fueron ateos. No tenía a nadie que me hablara de Cristo ni de la Biblia. Esto fue en la época de los 70s, 80s más o menos. Entonces, cuando nosotros venimos al libro de las especies, ¿qué dice Carlos Darwin en el libro de las especies? Mire, imagínate esto. Si yo hago un libro que diga El origen de los leones y leo el libro, ¿para qué? Para encontrar cuál es el origen de los leones, y nunca me encuentro el origen de los leones, ¿para qué le puse ese título? El origen de las lagartijas. A ver, ¿cuál es el origen de las lagartijas? Pues puede que sea, a lo mejor, chance y no estoy seguro. Entonces hubieras puesto otro título. Nunca menciona Darwin el origen de las especies. Y todo su libro contiene, puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor. ¿Acaso es el lenguaje científico? De ninguna manera, porque para que algo sea científico, tiene que ser demostrado, probado, observado en un laboratorio, en tubos de ensayo, para poder corroborar o confirmar que realmente se le puede catalogar o clasificar como algo científico. Entonces, Darwin influyó a Friedrich Nietzsche, que influyó Friedrich Nietzsche a los nazis, a los comunistas y a los fascistas, a Hitler, a Stalin y a Mussolini. Y después ellos influyeron, ¿verdad? Toda la época de los 50 a Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, a Carlos Sagan, el astrofísico que murió a finales del siglo XX, etcétera, etcétera. Y todas las universidades en el siglo XX, de las que yo comencé a visitar, estaban llenas de que les enseñaban a los alumnos que venimos de Chita, que venimos de los animales, que somos el resultado de un proceso evolutivo, que somos el resultado de una selección natural. Y escúchenme muy bien, para que se lo recuerdes tú que vas a la universidad mañana a tu maestro. Recuérdale a tu maestro que no existe una sola evidencia científica de una mutación a otra mutación. No existe una sola evidencia científica de que una especie haya cambiado a otra especie. Y ya han pasado más de 100 años donde no se ha demostrado, y miles de años donde, como yo le dije a un maestro, ¿a quién se parece usted? Y le dije, porque desde mis tatarabuelos ninguno se parecía a un orangután, ni a Chita tampoco. Mis abuelos eran guapos y mis bisabuelos también. Pero si usted tiene cara de Chita, ¿verdad?
Y si ustedes le siguen enseñando a los alumnos en la preparatoria y en la universidad que venimos del chango, ¿por qué se enojan cuando se portan como changos entonces? Bueno, entonces regresamos a nuestro pasaje y dice el versículo 23 que el apóstol Pablo, al descubrir que eran religiosos los griegos, porque estaban buscando de alguna manera, es un Dios, tiene que existir un Dios, pero como no lo conocemos, le pusieron al Dios desconocido. Y dice Pablo en el versículo 23, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo se los anuncio. Y este es el mensaje de la iglesia de Jesucristo. Somos llamados por Dios para ir con tu abuela, tus amigos, tus maestros, tus compañeros en el bufete, en tus clínicas, en los hospitales, donde tú vivas. Traemos un mensaje glorioso para decirle al mundo, ese Dios que ustedes en sus estatuas, en sus talismanes, en su paganismo, en todas estas cosas están tratando de buscar conectarse con Él, ese Dios envió a Jesucristo, y Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único, no hay más, al único Dios vivo y verdadero. No son los dioses de los budistas, ni de los musulmanes, ni de los griegos, es el Dios que envió a Jesucristo. Y cuando estaba bautizándose en el río Jordán, se abrieron los cielos y oí una voz que decía, este es mi Hijo bien amado, en él tengo toda mi complacencia, a él oíd. Esta voz no se oyó sobre Buda, ni sobre Zoroastro, ni sobre Mahatma Gandhi, ni sobre Mahoma, se oyó sobre Jesucristo. Y si tú vas ahorita a buscar las tumbas de todos los líderes religiosos que han existido, todas ellas se encuentran con los restos de ellos. Ve a Jerusalén y trata de buscar la tumba de Jesús y se encuentra vacía, porque su resurrección demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, que Él era el camino, la verdad y la vida. Escuchen esto, Cristo no nos vino a traer una verdad, nos vino a decir que Él era la personificación de la verdad. ¡Qué tremendo! No nos vino a decir, hay muchos caminos o todas las religiones llevan a Dios. Vino de una forma tan dramática y tan radical a decirnos, yo soy el único camino a Dios. Y cualquier otro camino en la vida que tú creas que te lleva a Dios, estás engañado. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Él viene a revelarnos al Dios verdadero y a mostrarnos quién es Él. Muy bien. Vemos nosotros también, a continuación, en el versículo 24, que Pablo comienza a revelar a este Dios maravilloso, que fue el que se le apareció en el camino a Damasco. Recuerdan la conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo era borracho, parrandero y jugador. Pablo era, bueno, no era ateo, pero en un sentido era un religioso legalista, era un fariseo de los fariseos, de esos que nada más yo, ¿verdad? Y todas las demás cosas, no. Él estaba convencido que él estaba bien, y lo tumba. Hechos capítulo 9, una luz, cuando iba persiguiendo a los cristianos, él mataba a los cristianos. Así que si tú crees que tienes algún pecado que Dios no te pueda perdonar, recuerda que Pablo, el más grande cristiano, yo lo considero en todos los 2000 años que ha pasado del cristianismo, y después de Cristo el hombre más entregado a Dios, considero que Pablo es un ejemplo, como le dice a Timoteo, si a mí me perdonó Dios, que yo era asesino, borracho, parrandero, ladrón, secuestrador, torturaba a los cristianos, si a mí me perdonó, a ti también te puede perdonar, para que conozcas la gracia y la misericordia de Dios. Pablo a continuación dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos o edificios hechos por arquitectos, ni por ingenieros o por manos humanas.
Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que el Dios verdadero es el que creó todas las cosas. Cuando yo tengo debates, porque los ateos ahora son mi platillo favorito, me encanta tener debates con los ateos. Y cuando tengo debates con ellos, ¿verdad? Pues hemos aprendido a través de tantos años que siempre tienen las mismas preguntas, ¿verdad? Yo no creo en Dios porque si existe Dios, ¿por qué creo al diablo? Y yo no creo en Dios porque si existe Dios, ¿por qué permite tsunamis y que los niños, etcétera, etcétera? Siempre la no explicación o el desconocimiento de lo que sucede en la tierra. No lo entienden, les da el derecho, según ellos, de sacar a Dios de la ecuación. Como no entiendo el Dios que ustedes predican, yo no puedo creer en algo que no entienda. ¿De veras? ¿Ese es correcto lo que tú me estás diciendo? Esa es una contradicción filosóficamente. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ¿cuál es tu explicación? Les pregunto y me contestan. Y siempre lo van a hacer así. Que el universo surgió de una explosión que se llamó el Big Bang. No sé si Mickey Mouse o Alicia en el País de las Maravillas o con 3, 4 cigarros de marihuana llegaron a esta conclusión, pero es una explicación. Fíjense ustedes lo que es la vida científica, ¿no? Es una explicación que contradice la física. ¿Por qué contradice la física? Porque la física está regida por 2 leyes que son inexorables y se conoce como las leyes de la termodinámica. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica contradicen que algo haya surgido espontáneamente o que algo no sufra un deterioro. Dice la segunda ley de la termodinámica que todo se echa a perder, todo se descompone porque no estamos evolucionando. Algo está haciendo que se pierda la energía, porque esto significa que algo comenzó y desde que comenzó está comenzando como un reloj, le das cuerda, se le está acabando al universo la cuerda. Esto se demuestra físicamente con las leyes de la termodinámica. El Sol está perdiendo millones de toneladas peso por segundo. Entonces el universo se está expandiendo y va a explotar de acuerdo a la Biblia. Entonces la pregunta es la siguiente: si tú dices que todo comenzó con una explosión, ¿quién la inició? ¿Quién inició una chispa? Y esa chispa, ¿qué la produjo? Si no existía la materia. Ahora muy bien, si todo comenzó con una explosión y así surgió la materia, segunda pregunta, ¿acaso la materia produce el pensamiento? ¿De dónde surgió el pensamiento? ¿De dónde surgió la conciencia? La nada no produce nada. Entonces, ¿cómo es posible que digas que la nada produjo algo? La nada no produce nada. Y si venimos de la nada, no somos nada. Le dije, mírate en el espejo y tienes cara de camaleón. Bueno, todos estos argumentos, vemos que cuando conocemos la Biblia y tratamos de ser un poco razonables, siguiendo una línea de lógica, sin estar prejuiciados, pues yo, aunque, como he tenido ateos que me dicen, pues aunque usted me demuestre evidencias y pruebas, no voy a creer. Que Dios te bendiga, compadre, y allá te verás algún día en el infierno. Como le dijo el gran astrofísico Blaise Pascal a un ateo en un debate que tuvo con él. Fíjense ustedes, antes del siglo XX, Isaac Newton, Blaise Pascal eran cristianos. Los más grandes científicos que había eran cristianos. Pasteur, Alberto Einstein creía en Dios. Entonces Pascal le dijo a este ateo: bueno, tú dices que cuando muramos ahí se acabó todo, ¿verdad? Y pues ni tú ni yo vamos a tener ninguna esperanza si hay otra vida. Regresamos a la tierra y que nos coman los gusanos. Y Blaise Pascal le dijo al ateo: pero Jesucristo me enseñó a mí que hay una resurrección de muertos y que cuando muramos vamos a seguir viviendo y el ser humano va a ser juzgado, porque la Biblia dice que Dios creó agentes morales responsables de sus acciones, no somos animales. Entonces comenzó a reír el ateo y Blaise Pascal concluyó diciéndole: mira, si tú tienes razón y cuando muramos no hay nada, yo no pierdo nada, pero si mi Cristo tenía razón,
y morimos, ¿qué amolada te vas a llevar? Entonces ya sé que a lo mejor si tú tienes razón, yo nunca perdí nada, así que de todas maneras salimos de gane. Entonces esta lógica, ¿verdad?, nos muestra, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me está esperando la corona de vida en aquel día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces Dios, dice el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es una iglesia? El domingo dicen los cristianos, vamos a la iglesia y le llamamos al edificio la iglesia. Incorrecto, no es bíblico. Los edificios no son las iglesias. Dios no se puede confinar. Y me acuerdo yo antes de ser cristiano, y tú también lo has de recordar, veníamos de la religión popular. Y me acuerdo que mi abuelita de niño nos llevaba a la iglesia, y al entrar a la iglesia, ¡shh! Y mucho incienso, es que ahí está Dios, y así todos, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, a viva Zapata! O sea, Dios estaba limitado, o lo han limitado, a un edificio. Y esto es incongruente, ¿verdad? Porque dice, Dios no habita en... ¿Cómo podemos confinar al Dios creador a un edificio, no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros, los seres humanos, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, uniéndonos, identificándonos en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Si tú tienes una religión y eres católico, o protestante, o evangélico, o mormón, o nazareno, pentecostal, o bautista, o presbiteriano, y no tienes a Jesucristo en tu corazón reinando, gobernando tu vida, eres religioso, pero no eres hijo de Dios. Lo vamos a ir desarrollando en la conferencia que sigue, creo que es a las 11 o a las 10. Muy bien, entonces, qué triste, ¿verdad?, que podamos nosotros decir, vamos a la iglesia, vamos a la reunión o a la asamblea de los cristianos, porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Jesucristo. Entonces, la iglesia no son los edificios ni las grandes catedrales que se han hecho y se nos hizo creer que al entrar ahí era Dios y que era un lugar santo. Y niño, no corras aquí porque este lugar es santo. Y no estornudes ni te rías aquí porque esto es santo. Y bueno, cuánta ignorancia, de tanta falta de información que no proviene de la Biblia. En segundo lugar, dice el versículo 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que Él hizo, no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da la vida y aliento a todas las cosas. No hay nada que con nuestras manos podamos hacer para honrar a Dios. Señor, pues te traigo esta veladora, pues te traigo estas flores, pues te traigo este regalito. Imagínense, ¿no? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Ni imágenes, ni collares, pulseras, rosarios, edificios. Pues le voy a dedicar este edificio a Dios. Oye, Él es el dueño de las galaxias. No lo vas a impresionar dándole ahí, ¿verdad? Para Él es una cosa insignificante. Todas estas cosas las hace la gente que no conoce a Dios. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque nosotros también lo hacíamos, por ignorancia de la revelación divina. Y una vez que venimos a la Biblia y la Biblia nos quita las vendas, tenemos la obligación, la responsabilidad de compartir este mensaje al mundo entero, comenzando con nuestra propia familia. Vemos nosotros en Juan capítulo 4, que cuando Cristo vino al mundo, se encontró con una mujer de Samaria. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Es muy interesante que esta mujer era alguien completamente marginada por la sociedad, porque la chulis llevaba 5 maridos. Y cuando Cristo se encuentra con ella, vivía con un hombre como amante, en amaciato, no era su esposo. Lo más interesante de esto es que este capítulo 4 no nos da tiempo de examinarlo todo, pero es interesante que al principio de este capítulo dice el Espíritu Santo que le era necesario a Cristo
pasar por Samaria. O sea, cuando Cristo vino al mundo, Él ya traía un itinerario. Cuando Jesús vino al mundo, Él, desde que se levantaba, sabía a las 9 dónde tenía que estar, a las 12 dónde tenía que estar, a las 5 el martes, el miércoles, etcétera, etcétera, porque Cristo nunca se levantó en la mañana y dijo, quiero ir a Oaxaca, o quiero ir a tal parte. Él vino completa y absolutamente a ponerse bajo la sumisión y la sujeción de su Padre Celestial. Si Cristo, por ejemplo, veía a un enfermo y sus sentimientos le decían, pobrecito, pero si el Padre le decía, déjalo así como está, uno endemoniado, Cristo no podía por sí mismo hacer nada si el Padre no lo dirigía. Fue una sumisión 100% bajo el Padre. Entonces, el Padre tenía una cita con esa mujer. Solo Dios sabía que el momento que Cristo llegó a Samaria, más o menos como a las 12 del día, a esa hora iba una mujer a ir a sacar agua del pozo. Esto es maravilloso, porque vemos la providencia de Dios como tiene todo controlado, ¿verdad?, en el mundo. Y entonces, cuando Cristo llega, precisamente a las 12 del día, las mujeres nunca iban a esa hora a sacar agua. La sacaban temprano. Era incongruente que al menos rayo del sol fueran a sacar agua de un pozo con una cubeta. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Entonces, ¿por qué esta mujer lo hacía a las 12 del día? Porque las prostitutas y las marginadas no se juntaban con las demás. Entonces, esta mujer de Samaria con la que Cristo se encuentra y le dedica, yo creo que unas 2 o 3 horas platicando con ella, era la mujer la que podían considerarse la peor de la ciudad de Oaxaca. La que le pudieran decir, ¿verdad?, que es la mamá de todas las peores mujeres y de las más marginadas y de la que tal vez no tiene ningún remedio para poder ser salvada. A esa mujer Dios le dio una cita para que su hijo se encontrara con ella. Lo interesante del caso es que cuando Cristo se encuentra con la mujer de Samaria, dice en el versículo 15, la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga sed. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Y Cristo sabía que ella no tenía marido. Y le responde la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Vean ustedes la misericordia de Dios. Cristo no lo quería lastimar. Eres una prostituta, que no tienes ya ningún remedio, ni nadie te va a perdonar ya, ¿verdad? Él no vino a condenarnos, nos vino a salvar, a mostrar misericordia de todos los pecadores, porque esta es la gracia de Dios, que al más pecador tiene perdón en la sangre de Jesucristo. Y entonces Cristo le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. O sea, Cristo la confronta diciéndole, oye, yo sé quién eres. Y pues la mujer inmediatamente se da cuenta que no es un hombre común y corriente. Pero lo más interesante es que en el versículo 20, ella saca su religiosidad. Y vean ustedes la confusión de la religiosidad de esta mujer. Eso sí, era prostituta y era fornicaria y era adúltera, pero se persinaba y traía su estampita de Juan Tadeo. Esto es algo increíble, ¿verdad? Casi siempre las personas más religiosas, y nosotros en nuestra familia las hemos tenido, teníamos un tío, ¿verdad? Que, bueno, no les digo ni de dónde venía, ni mucho menos ni a qué congregación pertenecía, de otra religión, pero era religiosísimo y al mismo tiempo tenía 2 amantes. Y se iba con ellas a Cancún y Acapulco, etcétera, etcétera. Y cuando se muere, descubren que tenía una doble vida, pero era persinado y con agua bendita. Bueno, así la religiosidad. Entonces dice el versículo 20, nuestros padres, miren ustedes, cuando Cristo la descubre y le corre la cortina y la manifiesta tal como es, ella se defiende, diciendo, bueno, sí, tengo maridos, pero me persino. Pero voy el domingo a alguna iglesia. Y cuando es miércoles de ceniza, voy a que me pongan ceniza. Y a veces hago peregrinaciones. Quería demostrar que con la religiosidad, ella podía justificar su vida de pecado. Nuestros padres adoraron en este monte.
Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Cristo viene a contestar esa pregunta. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Unos dicen que los musulmanes, otros que los cristianos, otros que los mormones, otros que los testigos de Jehová, otros que estos, otros que aquellos. Y el ser humano se encuentra, yo me encontraba y me imagino que tú también, en un tiempo en el que dije yo, ¿ontoy? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Por acá? ¿Acullá? Y nos encontramos en un conflicto, ¿verdad? Y entonces Cristo le contesta a la mujer y le dice, créeme. O sea, ¿cuál es la verdadera religión de todas? Y para saber cuál es el verdadero camino, número uno, le tenemos que creer a Él. Él es el único que nos puede decir si estamos bien, si lo que nuestros papás nos enseñaron es lo correcto o si estamos equivocados. Y si mi papá me enseñó una cosa y Jesús en la Biblia me enseña otra cosa, ¿a quién le voy a hacer caso? Y a quien yo le haga caso va a determinar mi destino eterno. Entonces, si tú prefieres a la familia, o al arzobispo, o a tu compadre, o a tu cuñada la monjita, o a tu padre el cardenal, o a tu compadre el diputado, etcétera, etcétera, vas a tener que definirte y valorar tus convicciones. Porque entonces, si tú le crees a los hombres más que al Hijo de Dios, te vas a perder. Y cuando tú llegues al juicio final, no le digas a Dios, es que yo no supe cuál era el camino. Yo no supe quién. Te va a decir Dios, no seas mentiroso, no seas mentirosita. Sí lo supiste, pero tenías la luz enfrente y te convino más el qué dirán y tu familia y la sociedad que seguirme y cargar tu cruz. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en la iglesia católica, ni en la iglesia mormona, ni en la iglesia musulmana, ni en ninguna religión se puede adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Lo que Pablo les dijo 50 años después a los griegos, ustedes adoran lo que no saben. Este es el mundo en que nos encontramos. Un mundo lleno a nuestro alrededor, familiares, tíos, amigos, que adoran sin saber a quién están adorando. ¿Por qué te echas agua bendita? Porque creo que así me salen los chamucos así. ¿Por qué traes una cruz? Porque como soy el escapulario, porque creo que así ya puedo ir. ¿Y por qué te persinas para meter gol? ¿No han visto también a los jugadores, verdad? O sea, creen que al salir y echarse ese señorcito, por favor, ayúdame a meter gol, ¿no? Y a lo mejor en el otro equipo también alguien se persina. ¿A quién le va a hacer caso a Dios? Pero ¿por qué hacemos todas estas cosas? Ahora nos reímos por la ignorancia, nada más por la ignorancia. Porque creemos que es una manera de protegernos o una manera de hacer señales o traer collares o traer algo que nos pueda identificar con ese Dios que no conocemos y que al creer que traemos algo que nos identifica con Él, nos puede hacer el favor de meter un gol. Esa es la ignorancia que existe en el mundo. Y dice Cristo a continuación, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién es un cristiano en conclusión? Es un ser humano que sabe a quién está adorando. Ya es la mejor definición de un cristiano. Descubrimos que el Dios de Cristo, el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero. Comenzamos a adorar. ¿Quién es un cristiano? El que sabe que está adorando al único y verdadero Dios. Y si no es el Dios de la Biblia, si no es el Padre de Jesucristo, estás adorando dioses engañados. Como me dijo una vez una viejita, ay hermano, yo creo que Dios va a mandar siempre a todos al cielo, porque yo siempre he creído en Dios, me dice la viejita. Y le dije, ¿en cuál de todos? Me hizo así la viejita. ¿Cómo que en cuál de todos? Le dije, bueno, los hindúes tenían millones de dioses, los griegos tienen miles de dioses, y la Biblia habla que Satanás es el Dios de este mundo. Le dije, entonces cuando usted me dice que cree en Dios, no me está usted diciendo nada, porque el diablo no es ateo.
Dice en Santiago 2 que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces no basta creer en Dios. ¿En cuál Dios? Si crees en el verdadero Dios, haces lo que Él te manda. Y si no es tu religión de la boca para afuera nada más, creo en Dios, pero mi vida yo la gobierno. Yo pongo mis mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Estás siguiendo al Dios desconocido. Y entonces le dice Cristo en el versículo 23, la hora viene y ahora es, porque para eso vino Él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Regresamos a Hechos 17 y en penúltimo lugar, dice el apóstol Pablo, versículo 25, el Dios que hizo el mundo y las cosas que hay, no es honrado por manos de hombres, Él es el que nos ha dado la vida y el aliento. ¿Sabes por qué esta mañana amaneciste tú? Cuando nos acostamos, alguno de ustedes dijo, corazoncito, no se te olvide palpitar en la noche, por favor. No se te olvide, o le diste cuerda a algún botón tenías por ahí, no, ¿verdad? Cuando nos acostamos, entramos en un estado inconsciente y nuestro corazoncito sigue palpitando millones de veces, y cuando el corazón se pare, solo hay alguien que lo puede parar ahí arriba, o las carnitas de puerco que comas antes de acostarte, o la pizza que cenes ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Con tus arterias ya, la sangre no circula y bloqueas ya completamente el flujo con tanto colesterol y triglicéridos que tienes de tantas conchas ricas que comes. Pero ¿por qué amaneciste tú y por qué amanecí yo? Simplemente, escucha esto, simplemente Dios va a determinar nuestra muerte y amanecimos porque Dios considera que tú y yo amanecimos hoy porque no ha terminado nuestra misión. Y si tú estás escuchando este mensaje en esta mañana, es porque Dios en su misericordia infinita te está prolongando estos días tal vez, porque hay muchas personas que siempre estoy seguro que Dios les ha hablado por última vez. Y a muchos que nos escuchan también por las redes sociales, Dios, tal vez este mensaje es el último que te habló a tu corazón. Y si tú sales por esa puerta tal como entraste y te endureces contra Él, Dios ya no tiene ningún recurso para traerte a la cruz. Y esta es la razón porque Él es el que nos da la vida. Respiro porque me concede la vida. ¿Por qué me la concedes? Porque todavía no termino contigo. Ríndete a mi dirección, ríndete a mi amor, sé santo porque yo soy santo, y no te imaginas los pocos semanas que te quedan de meses o de años que Dios te quiera dar, no te imaginas cuánto te voy a bendecir. Pero si tú mantienes esa dureza de tu corazón, por tu corazón endurecido, atesoras para tu vida ira para el día de la ira. Y finalmente dice el versículo 26 en adelante, que de una sangre nos ha hecho el linaje de los hombres. Y esto es interesantísimo porque hace 2000 años no se conocía, no se había identificado el RH negativo, el positivo, la sangre universal. No se había clasificado la sangre de los seres humanos hace 2000 años. Hasta 1860 se descubrieron las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. 1860. Y aquí dice la Biblia que la sangre de nosotros, ya sea amarilla de los chinos, ya sea negra, ya sea anglosajona, es sangre humana. Y dile a tu maestro que te dice que venimos de chita, que cuando necesite una transfusión de sangre, que le hable a un chimpancé para que le transfundan la sangre. ¿Y qué te va a decir tu maestro? No, no se puede. Y pregúntale, no, que no le saque. Simplemente porque no es compatible. Y aunque tengamos, ¿verdad?, 2 o 3 cromosomas diferentes a los animales, somos humanos. No hay ninguna especie subhumana.
De una sangre somos todos los seres humanos. La diferencia entre RH positivo, negativo, universal es, ¿verdad?, mínima, ¿verdad? Pero es sangre humana, no es sangre animal. Y finalmente dice el apóstol Pablo, para que busquen a Dios, versículo 27, si de alguna manera palpando puedan hallarle, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora te manda. Dios en esta mañana ordena que te arrepientas. ¿Por qué quiere Dios que te arrepientas? Versículo 31, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al levantar Dios a su Hijo de la tumba, nos está dando la evidencia y la prueba. Así como mi Hijo se levantó, tú también te vas a levantar. Juan capítulo 5, porque viene la hora cuando todos los que están en sus tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y si tú no lo oíste cuando estabas vivo, tampoco lo oirás cuando estés muerto. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana arrepentirse de su vida? Que es arrepentirse, reconocer que necesitas a Dios, que vives en la ignorancia, y que si tú mantienes esta ignorancia, esta vida de paganismo, de costumbres, sin ninguna base bíblica, vas a ser más engañado. Y Dios quiere quitarnos las vendas para que nosotros ayudemos a nuestra familia. Comencemos con nuestra familia, a orar por ellos y a mostrarles que Jesucristo es el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Hemos aprendido que no hay nada que hagamos, no podemos construir nada, no podemos ofrecer nada con nuestras manos que te pueda agradar. ¿Qué es entonces lo que te agrada? Que creamos en aquel a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti. Y sin fe, si no confiamos y creemos lo que tú hiciste en esa cruz, en nuestro lugar, no tenemos la vida eterna. Gracias, Padre, porque vendrán muchos en aquel día diciendo, Señor, Señor. Y yo les diré, ¿por qué me llamáis Señor si nunca hicieron mi voluntad? Si esta mañana quieres venir a Cristo, ahí desde tu lugar, los que nos oyen por las redes sociales, dile, perdona mis pecados, Señor. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos. Necesito tu perdón y me arrepiento con todo mi corazón. Entra a mi vida, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre te lo pido y te doy las gracias. Amén. Que tengan mucha paz y me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuando se acuerden, oren por nosotros. Que Dios los bendiga.